Candidato a la concejalía del Cantón Guayaquil por lista 6, Madera Guerrero. Jorge, primero bienvenido. ¿Y tu distrito es el 1, 2? Gracias, Pocho. Un saludo cordial a la mesa. Fernando Flores. Fernando, y un saludo cordial para todos los radioescuchas de Radio Atalaya. La hora del Pocho. Sistema de emisoras Atalaya. ¿Tu distrito? Distrito 1, el Distrito sur de la 1. ciudad. Jimena, Febres Cordero, Trinitaria, Ciudadelas del Sur, etc. Ya, perfecto. Ese es tu distrito. Así es. Bueno, pero ya una vez que ustedes llegan a la concejalía, el distrito es simplemente para elegir. Ya en la concejalía trabajan para toda la ciudad. Legislan. El distrito es la división política de la ciudad. Más cuando uno llega al consejo, legisla y fiscaliza para todos. Así es. Concejalía legisla y fiscaliza. O sea, una labor parecida a la que tiene la Asamblea en cuanto a legislar y fiscalizar, en cuanto a su función. Pero el concejal puede hacer un poco más que eso. O sea, el concejal puede ayudar a nivel del cabildo a solucionar problemas, a asesorar ya de una manera más directa, sí. Porque en tu caso, por ejemplo, tú fuiste funcionario municipal hasta hace poco, ¿entiendes? Así es. Fuiste funcionario municipal, o sea, tú eras operador. Como concejal, yo estuve parte de la función ejecutiva. Ya, claro. Ahora, bien, el concejal no puede ser operador. Lo que sí puede es en el consejo recomendar ciertas soluciones o proponer proyectos para los operadores, porque los proyectos se pueden hacer vía ordenanza. Claro. Ordenanza son las leyes que administra la ciudad. Y así mismo, y que es importantísimo decirlo, es fiscalizar aquellos compromisos con que la administración tiene con la ciudadanía. Eso es fundamental. Ya, si viene el municipio y dice, a ver, vamos en este momento a construir tal calle. El concejal sí puede estar pendiente de que si se está construyendo. Sí. Y debe estar pendiente de que la obra se cumpla en beneficio de todos, porque ese es su rol. El rol de fiscalizar, que aquí la gente lo confunde a veces, no es hacer un sainete para hacer un show ni un espectáculo. Es la buena administración de los recursos públicos y de los actos que toma una gestión. En ese caso, el legislador sí puede fiscalizar que esos actos se estén llevando de la forma correcta. Perfecto. Ahora sí, vamos un poquito a lo que ha hecho el municipio de Guayaquil y lo que está proponiendo la candidata a la reelección, Cynthia Viteri. Hay algunos temas, ¿no? Aquí estuvo Cynthia ayer, se hablan en términos generales, ella habla en términos generales de lo que ha hecho, de lo que pretende hacer. Contigo podemos ser un poquito más específicos. En materia de tránsito, ¿qué se cambió y qué se va a cambiar? Mira, hay cosas que van a ser fundamentales. En materia de tránsito, que ha aumentado en la ciudad porque el parque automotor ha crecido post pandemia, exponencialmente. Estamos proponiendo 4 grandes soluciones viales en 4 puntos claves de la ciudad. ¿Cuáles son esos? Trinitaria, Marta Errol 2, 25 de julio y Avenida de las Américas. Eso todavía no se están... No, muchos ya comenzaron, nos adelantamos. El de Marta Errol 2 ya se está trabajando. Trinitaria igual, ya comenzó, pero son... Trinitaria también. Sí, pero es parte de la propuesta nueva. Ya, expliquémosle a la gente. El de Marta Errol 2, Colegio Americano, que es la son misma 4 zona. grandes pasos a desnivel. Ya, ¿cómo conectan esos pasos a desnivel? Por ejemplo, tú vas hacia el viaducto de la Prosperina, saltas por el paso a desnivel y evitas un semáforo. Así es, para desfogar el tránsito de la ciudad en 4 arterias fundamentales. Claro, igual si vienes del viaducto o si vienes ya de la vía Daula y coges hacia la derecha para meterte a la Tanca Marengo, trepas el puente y te saltas ese semáforo de la Marta Errol 2. Básicamente ya, eso. O sea, es un semáforo, digamos, en sentido este-oeste. Este-oeste, así es. Perfecto. Básicamente es eso, pero va a servir para disminuir parte del tránsito de la ciudad. Eso uno. Después. Ya, déjame para seguir en este tema porque es lo que la gente está escuchando y de repente le interesa. Tú sabes que los pasos elevados son una solución, pero igual los carros terminan desembocando en un lado. Por supuesto que sí, y por eso... Ya, desembocan en la misma Tanca Marengo, saltan ese semáforo, pero se encuentran más adelantito en la Tanca Marengo. No se puede evitar todo, pero hay un punto que sí es crítico, que es el de las antenas de TV Cable. Sí, señor. Porque ahí hay el cruce con la gente que va a Urdenor, la gente que viene... por Plaza Colón. Además de que es un punto peligroso, porque siempre asaltan. Se ha vuelto un punto peligroso. Ahí no hay la posibilidad de hacer también un paso elevado. Sí, pero esas cosas están en análisis uno tiene que difundir lo que tiene como compromiso. Ya. Después hablábamos de 4 entonces. Sí. Después ya vendrán los siguientes estudios pertinentes para ver qué es lo que falta en materia de obra pública para fortalecer la movilidad. Pero también fundamental, mira, y esto es importante, va a ser fortalecer el transporte público.
Y nosotros acá tenemos... Terminemos lo de los pasos. Encantado. Ya, tenemos el otro que dice Avenida de las Américas. Sí, Avenida de las Américas, 25 de julio. Ya, y el de la Trinitaria. Avenida de las Américas es al pie del aeropuerto. Al pie del aeropuerto. O sea, sí. ese lo que te ayuda es a mejorar. ¿Cómo funciona ese? Porque es a la salida del aeropuerto ahí. Pero a ver. más adelante tienes un problema enorme. Sí, pero mira, A la salida del paso Sí, lo elevado que viene de para la... hacer un comentario general en este sentido, uno comienza a trabajar en obra pública para comenzar a solucionar los problemas que existen. Hoy tenemos estas 4 grandes propuestas que van a servir para comenzar a desfogar el tránsito. Eso no significa que son las únicas, porque van a seguir llegando estudios para fortalecer la movilidad de la ciudad y que va a permitir que en el futuro se hagan otras obras. Asimismo, mantener las calles en buen estado es fundamental para que el tránsito sea más ágil. Y las calles alternas también tienen que estar en buen estado para que la gente pueda utilizarlas y desfogar el mismo. Entonces, hacia allá nos vamos a enfocar. Pero de entrada, lo principal son estos 4 grandes soluciones viales. Después, El de la 25 de julio, ¿a la altura de dónde está? el de la 25 de julio. Que es tu distrito. Que es mi distrito. Eso está... Ay, se me fue la dirección exactamente, pero está en toda la 25 de julio para comenzar a enfocar el tránsito ahí por Deprati, de la zona. Por Deprati, más o menos. Ahora, sí. Como punto de referencia. Ya, ¿no? Jorge, para terminar lo de la Avenida de las Américas. Ya. 2 cosas. Una vez que se haga ese paso a desnivel, que es fundamental, porque la verdad es que, a ver, la Avenida de las Américas en ese sector, por la zona del aeropuerto, ha incrementado también mucha carga de tránsito, porque desde que está el segundo puente San Borondón, mucha gente lo usa para ir a San Borondón, para coger a Narcisa de Jesús. Ahí hay 2, aparte del puente a desnivel, hay 2 puntos que son críticos. El primero, ese puente a desnivel debería de servir para permitir que los carros que vienen por la Narcisa de Jesús, ya sea de sectores como Guayacanes, Sauces, el propio San Borondón, y quieran ir al aeropuerto, puedan dar debajo del puente a desnivel una vuelta y meterse por la puerta que hoy es solo de salida. Así es. Y incluso esa idea se la copia el propio general Alama, que decía que esa era una alternativa vial, porque hoy para ir al aeropuerto, y si vienes en sentido contrario del aeropuerto, tienes que dar la vuelta por el Sheraton. Todas estas propuestas han sido trabajadas con todas las personas que intervienen por supuesto, en materia pero, de vialidad. y hay un tema que se puede resolver mañana, Jorge, y yo no sé si eso se pudiera hacer lo más rápido posible. Cuando se construyó el segundo puente, o el puente nuevo de San Borondón, como lo llaman, se sobrecargó el tránsito en la Narcisa de Jesús. Pero justo en la caída del puente que conecta con la Narcisa de Jesús, hay una especie de Y que es un verdadero desorden, justamente para coger el carril y meterse al segundo puente. Ahí debería hacerse algo, quizás una entrada un poquito más adelante, porque se crean esas y es terrible la Lo que pasa es que la gente irrespeta porque es prohibido entrar del carril efectivamente, interior a la avenida principal, tiene que avanzar al desvío de adelante. Efectivamente la gente lo irrespeta, pero si hay ese irrespeto de forma generalizada, hay que buscar una solución. Y es un muy buen comentario. Pero básicamente en este tema son 4 grandes soluciones viales. El de Trinitaria está el ingreso de Trinipuerto. Trinipuerto. Para ubicarlo exactamente. Eso en cuanto a transportación vehicular. Ahora vamos a la transportación masiva. A la transportación masiva, que es a la larga la que termina solucionando el tránsito. ¿Qué piensan hacer ahí? Las ciudades. Lo primero es que poner en funcionamiento una obra que está retrasada, porque las cosas hay que decirlas como son, que es la troncal número 4. Y que esperamos... ¿Cuál es la troncal 4? La troncal número 4 que está en el sur y que va a fortalecer el tránsito de la ciudad. Eso todavía no está funcionando. Eso todavía no está ¿Cuántas troncales faltan en total? Mira, en un primer estudio eran 7 troncales. Esta sería la 4ª y que está retrasada porque fue un compromiso anterior, pero que se va a cumplir. Y ya voy a explicar por qué está retrasada también. Pero sí creo yo, y se está haciendo, que es válido, un nuevo estudio para actualizar toda esta información. Porque Guayaquil crece a un ritmo vertiginoso. Y el tránsito de personas el día de hoy no es el mismo que cuando se hicieron. No, la metrovía comenzó hace 20 años. Y mucho ha crecido hacia el noroeste. Entonces se está actualizando esta información para determinar hacia dónde va el tránsito de personas y en base a eso construir las nuevas estaciones, subestaciones, asignar y reasignar frecuencias. Porque el día de hoy vemos que muchísimos buses de la metrovía van con poca gente. Pero quizás con la reasignación
podemos hacer más rentables las Jorge, rutas. no solamente el de la metrovía. El problema es que, y muchas veces lo hemos comentado aquí con Fernando en el programa, habría que hacerse una especie de inventario, auditoría, úsese la ¿De palabra cuántos correcta. buses hay? Sí. Sobre todo, primero, ¿cuántos buses hay? ¿Cuántos buses circulan al mismo momento en Mira, determinadas calles? Porque tú te encuentras mucho Este- con 7 buses en una calle, en un momento determinado, con 7 buses, cada bus lleva 5 o 6 personas. Este gran estudio de movilidad va a contemplar todo eso. Y por eso hablaba de la asignación, hablaba de la reasignación y por supuesto también de entender cuántos buses hay en la ciudad para poder organizar las rutas y que de esa forma también el tráfico sea más fluido, teniendo un servicio que pueda atender a la mayor cantidad de personas a un precio módico. Entonces, eso es otra de las cosas que se está haciendo en materia de movilidad. La entrada en funcionamiento de la Troncal 4 y un gran estudio para determinar hacia dónde crece la ciudad y en base a eso reasignar, asignar frecuencias y construir estaciones y subestaciones. En esto de la movilidad tiene que ver también la seguridad. Todos los buses ya están equipados con cámaras. No, a ver, Porque la esos pregunta es muy buena, pero ahí ya cambiamos al tema de seguridad. Sí, correcto. Y aquí, Seguridad en la transportación. Seguridad en la transportación, claro. no solo en la transportación, porque la seguridad se tiene que manejarse de forma Sí, porque integral. estamos hablando de la Pero en transportación este porque caso, hay mire, muchos asaltos a buses. yo he escuchado muchas veces que hay críticas de si el gobierno o el municipio se tiran la pelotita en materia de seguridad. Primero hay que definir una cosa: ¿quién tiene las competencias legales? Y las tiene el gobierno central. Eso no significa que nosotros no tengamos responsabilidad de representar a la ciudadanía en un tema prioritario como es la seguridad. Ya comenzó la primera etapa de instalación de 41.300 cámaras de reconocimiento facial y de placas en transporte público, transporte escolar y las zonas denominadas bombas de la ciudad, que estarán conectadas con la Policía Nacional, con el ECU 911 y la Corporación de Seguridad Ciudadana. ¿Para qué? ¿Cuántas Para son que las estas zonas instituciones, bomba que llaman? son ¿Cuántas? muchas zonas, mire, y sobre todo en el noroeste y El el sur, noroeste, ¿no? que es en donde está la mayor cantidad del microtráfico y también, por supuesto, de la distribución y almacenamiento de drogas al estar los puertos en el sur. Pero bien, esto va a estar conectado a las instituciones que velan por la seguridad de la gente. ¿Para qué? Para que tengan la información para poder anticipar o actuar de forma más ágil ante un hecho delictivo. Pero no es lo único que ha hecho el municipio. Mire, se le han entregado 185 vehículos a la Policía Nacional, con gasolina y GPS incluido. En muchos casos se les paga el rancho, se les ha entregado balizas, drones, armas. A mí como gerente de la DACE me tocó albergar en 2 años a 2.000 policías que vinieron a reforzar la custodia de la ciudad en los CAMI, que los convertimos en albergue para que vengan a pernoctar porque no habían condiciones dignas para que la policía venga. Vaya a ver el cuartel modelo en el estado en el que está. Es una posilga y por eso la alcaldesa se comprometió a remodelarlo, que es Las otra de las camionetas propuestas negras, que tenemos. esas son municipales. Las camionetas negras las compró el municipio. ¿Por qué? Y aquí también, qué buena pregunta que me hace. Porque he escuchado que la prensa critica un leasing que se hizo en el año 2019 de 65 camionetas. En todas partes del mundo, cuando uno no tiene las competencias, pero quiere colaborar o no administra algo, por lo general se hace un leasing. ¿Por qué? Porque te facilita el mantenimiento y la actualización tecnológica del mismo, porque estas camionetas no son camionetas normales, son camionetas que tienen GPS y toda la tecnología necesaria. Bien, el municipio de forma correcta hizo un leasing. Como tenía el control por el sistema GPS, se pudo identificar que 35 camionetas de las 65 no salían. No le habían asignado policías para que puedan salir a custodiar la ciudad, por lo cual el municipio decidió rescindir el contrato y administrar de forma directa. Ahí sí, como bien municipal, adquiriendo 40 camionetas negras en los operativos especiales denominados Puma, en los cuales constan con miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, metropolitanos y la ATM, y custodian 40 circuitos de la ciudad. Eso yo creo que debería replicarse, porque la sensación de seguridad que generan en esas zonas es muchísimo más alta que en zonas en donde no hay. Y ojalá exista la colaboración del gobierno central para que pueda replicarse. Pero nuevamente, el municipio de Guayaquil está dispuesto a colaborar con el gobierno nacional en todo lo necesario para enfrentar al crimen organizado. Ninguna otra ciudad del Ecuador ha invertido tanto en seguridad como lo hemos hecho nosotros. Pero también hay que decir algo, porque si no existe una verdadera política de Estado para enfrentar la delincuencia, entonces estamos tapando parches, mi querido amigo. Jorge, Y para eso se necesita voluntad, decisión y firmeza. Y yo siempre hago una comparación. ¿Cuánta plata tiene
el gobierno nacional en la Reserva Monetaria Internacional, que no significa que todo sea el gobierno, porque es plata del encaje, de los gastos, pero también es mucha plata del gobierno nacional, 10.000, 11.000 millones, más o menos. Bien, ¿cuánta plata tenía el gobierno del ingeniero Félix Cordero en el año 84 cuando enfrentó a la guerrilla? Los precios del petróleo más bajos de la historia, ruptura del oleoducto, y sin embargo los policías tenían armas, balas, camionetas, estaban bien capacitados, habían servicios de inteligencia y contrainteligencia que permitían anticipar ante un hecho delictivo y tuvo éxito en enfrentar la delincuencia. ¿Por qué ahora, viendo plata, la policía no cuenta con la ayuda del sistema judicial? Porque las leyes que existen no las respetan y las que hay que fortalecer no se lo ha hecho. No tienen balas, chalecos, cascos, las camionetas ni siquiera salen porque no pueden asignarse a policías. Es porque no hay decisión, voluntad y firmeza para articular las distintas instituciones que comprenden el Estado para enfrentar el crimen organizado. Uno lo hizo casi sin recursos de forma exitosa, ahora con recursos no se lo hace. Jorge, a buena hora que has traído a colación eso. A usted le gusta ese tema, Me sobre todo gusta por el ese tema del ingeniero Félix Cordero. ¿Y sabes por qué? Porque a mí me gusta defender la seguridad. Aquí se satanizó en este país por el lado de la izquierda una institución dentro de la institución que se llamaba SIC, Servicio de Investigación Criminal. Y convirtieron al SIC en sinónimo como el CIC, un instituto de inteligencia que permitió anticiparse a un montón de hechos delictivos, que le salvó la vida a una gran cantidad de civiles y docentes que estaban en manos de la guerrilla. Y aquí convirtieron al SIC, estos de izquierda, en sinónimo de ataques a la clase política, de ataque a las clases sociales, cuando todo eso fue falso. Aquí con el SIC se logró controlar y totalmente desactivar a los grupos guerrilleros. No solo Alfaro Vive, porque eso es lo que la gente no entiende, que en esa época no era solo Alfaro Vive, ya se estaban metiendo células de Sendero Luminoso, se estaban metiendo células del M-19 y del ELN también, y del ELN de Colombia y de la FARC. Es decir, comenzaba a crearse un cóctel guerrillero en Ecuador, y gracias al SIC y a la labor decidida del expresidente Febres Cordero eso se evitó. Pero claro, se llenaron la trompa, perdóname que use la palabra, se llenaron la trompa satanizando al SIC, los de izquierda. Ahí están las consecuencias. Jorge, mira, por ejemplo, hablando de seguridad, nuevamente la transportación pública, un hecho que me he olvidado de contar en estos días. Por supuesto no tengo nombres ni nada. Pero una persona que colabora en actividades conmigo, fue víctima de un ultraje sexual terrible el día sábado. Fue víctima de un ultraje sexual horrible. Esta persona cogió taxi en el sur, en la zona del sur. Lo leí en tu Twitter. Lo leí en tu Twitter. Cogió un taxi, se atrasó, normalmente viene en Metrovía al sitio de trabajo, pero se atrasó por alguna situación que pasó en su casa y no le quedó más que coger taxi. Maldita la hora en que no le quedó más que coger un taxi. Cogió un taxi. Un taxi en la calle. Un taxi en la calle, un taxi amarillo. Cogió un taxi amarillo, comenzó a rodar por la Domingo Comín, de repente para en un semáforo este maldito taxista y embarca a 2 sujetos. Pero la chica le dice, hey, ¿qué pasa? Taxi embarcaron, quédate quieta. Embarcaron. Avanzar. No, que yo no tengo nada que me puede llevar, no tengo nada, tengo este celular viejo. ¿Y quién te ha dicho que te vamos a robar? ¿Cómo? Esa chica comenzó a llorar, no llores, quédate tranquila. El taxista se metió en un terreno, se bajó el taxista y se fue. La dejó ahí con estos 2 chicos, con estos 2 tipejos, a estas chicas. Estos tipejos la despegaron, le hicieron sexo oral, la manosearon y después la dejaron. Pocho. O sea, no hubo penetración. Permítame. O sea, digamos, no se consumó la violación total, porque eso fue también una violación. Fue una violación. Permítame acotar algo. ¿En qué año se aprobaron en la Asamblea Nacional las leyes contra la violencia de género acá en el Ecuador? ¿En qué año? En el año 2018. 2018. Bien. Información y data publicada por la prensa escrita. ¿Sabes cuántos femicidios había en el año 2018? ¿Cuántos? 88. ¿Sabes cuántos hubieron en el año 2022? ¿Cuántos? 272. Se quintuplicaron los femicidios después de que se crearon leyes para la violencia de género. ¿Por qué? Porque si los programas no se encuentran debidamente financiados, planificados y no se tiene especialistas en la materia que puedan aplicarlos, entonces no funciona. Y para acotar algo que tú acabas de decir y resumirlo para ir, creo, a las propuestas que tenemos, si tiene que volver una policía especializada
que diferencie la disuasión de la agresión para defender la vida de la gente inocente y los civiles, entonces que vuelva, señor. Que vuelva y con mano dura enfrente a la delincuencia. Ahora, la mano dura funciona, pero si queremos que de forma permanente se solucione el problema de la inseguridad y la delincuencia, tenemos que invertir en disminuir los factores de riesgo que son los que generan exclusión, inequidad y pobreza. Seguridad, nutrición, salud, educación e infraestructura básica, llámese vivienda, internet, agua potable, alcantarillado, electrificación. Si nosotros no hacemos eso, no le habremos entregado oportunidad a niños y jóvenes de los sectores populares de desarrollarse de la forma correcta, y cuando vayan al mercado laboral y compitan con el niño rico, siempre van a estar en una situación de inequidad. Ahora, si nosotros hacemos justicia garantizando los derechos que tienen las personas, invirtiendo en esto, cuando crezcan y vayan al mercado laboral, va a ser el que más se esforzó, el que más trabajó, el que obtiene los mejores empleos, y la riqueza se genera y redistribuye por un proceso impositivo, perdón, por un proceso natural y no impositivo ni impuesto como pasa en los países desarrollados. Oye, antes había escuelas municipales y escuelas fiscales. En la época del ingeniero Febres Cordero habían ciertas pocas escuelas municipales. Después las leyes cambiaron y pasaron totalmente a la rectoría del gobierno central, más que 2 escuelas que tenemos especializadas para personas con discapacidad. Correcto, sí, pero hablando de lo que tú acabas de decir en materia de educación y de instrucción, ¿cómo lo manejas desde el municipio si no tienes competencia en educación? Encantado. ¿Cómo lo manejas? Encantado. Invirtiendo en disminuir los factores de riesgo y en prevención. Y aquí permíteme hacer un resumen de lo que hicimos, para pasar a lo que vamos a hacer. Primero, equiparar la cancha. Pues. Recibimos la administración con 6.000 puntos de internet gratuitos y sin cable, hoy los hemos duplicado. Tenemos 12.000, favoreciendo el acceso a cientos de miles de personas que ahora tienen internet. Que se puede mejorar la calidad del servicio, sí, pero que se ha hecho una inversión para ampliar la cobertura, yo creo que no hay duda. Después, en capacitación, pues, nosotros reaperturamos todos los centros multimedia que cuando heredamos la gestión estaban cerrados, y duplicamos los buses digitales, asignando uno por distrito, con pantallas inteligentes y toda la tecnología necesaria, actualizando el pénsul para capacitar en ofimática y conocimientos de computación a 50.000 ciudadanos anualmente, reduciendo drásticamente el analfabetismo digital en la urbe. Después, con una entrega masiva de herramientas tecnológicas, Guayaquil en el año 2021 se convirtió en la ciudad que más herramientas tecnológicas entrega en toda América Latina, superando a la ciudad de Medellín con 122.000 tablets entregadas. Después de un análisis hecho con la academia de cuáles son las características que tenía que tener esta herramienta: ranura para el chip para fortalecer la conectividad, cobertor y teclado Bluetooth para que funcione como una laptop, duplicamos la memoria, la velocidad y la cámara, de modo que podían adaptarse al blended learning, que es la mezcla entre la educación presencial y la educación online. Después, haciendo justicia, mire, después de la prueba Transformar, 90.000 ecuatorianos más o menos se quedan sin un cupo en la Universidad Pública Ecuatoriana. 17.000, 18.000 guayaquileños. Nosotros construimos el programa de becas de excelencia académica, entregando becas de maestría, pregrados y carreras técnicas a 14.600 guayaquileños que no habían podido tener un cupo de educación superior, cubriendo el 30% más menos del déficit que tiene el gobierno central en este sentido, y que puedan estudiar en las universidades más prestigiosas de la ciudad, como son el Ecotec, el Espíritu Santo, Argos, el ITB, y etcétera. Y de esa forma, preparándolos para poder construir un futuro mejor para todos, porque ese conocimiento también le va a permitir un gran aporte a la sociedad en su conjunto. Pero el traslado de recursos del sector público al privado permitió que muchísimos institutos y universidades construyan carreras que antes tenías que irte a estudiar al exterior, fortaleciendo la calidad y la cobertura de la educación en Guayaquil. ¿Cómo? Mejorando la calidad también y actualizando los conocimientos de rectores y docentes. En el año 2017, el Ecuador participó en las pruebas PISA-D, que son las que miden el nivel educativo de los países en vías de desarrollo, reprobando en matemáticas, reprobando en ciencias y calificando con la calificación más baja de los que aprobaron en lenguas. Y nosotros decidimos hacer un gran proyecto para capacitar a rectores que nadie los tomaba en cuenta y a docentes. Y los capacitamos en formador de formadores, liderazgo educativo, gestión de planteles educativos. Los capacitamos en coaching, que es fundamental y es el futuro de la educación.
en matemáticas, en lenguas, en comunicación neurolingüística enfocada a la educación y en metodologías de enseñanza online. ¿Por qué? Porque en el censo que hacíamos con docentes nos determinaba que el mayor problema que tuvieron los profesores en la pandemia fue captar la atención de sus estudiantes en un entorno distinto al aula escolar. Esto lo hicimos de forma técnica y estas capacitaciones les permitieron a docentes cumplir con las horas necesarias para aspirar a un aumento en el escalafón del Ministerio de Educación. A Guayaquil lo declaramos territorio STEAM, de ciencias, tecnología, arte, matemática e ingeniería, siendo la única ciudad en el Ecuador y la tercera en todo el Pacto Andino declarado territorio STEAM, con capacitación a docentes y la incorporación de laboratorios de robótica en las escuelas más pobres de la ciudad, para comenzar a inculcar aquellos conocimientos que van a ser fundamentales para los empleos del futuro de la nueva cuarta revolución industrial, como son programación, introducción a la robótica, domótica, mecatrónica y etcétera. Entonces se lo puede hacer sin tener competencias, pero tienes que tener la voluntad y hacer el análisis necesario para, de forma financiada y planificada, construir proyectos que beneficien a todos, pero sobre todo que construyan equidad, para que todos tengan igualdad de oportunidades con calidad y calidez y puedan desarrollarse en esta que es nuestra ciudad y la amamos. A tu exposición de una persona que está dentro del municipio, que conoce perfectamente el teje y maneje, que ha estado involucrado en la operación municipal durante todo este tiempo y que estamos seguros que no sé si de llegar a la concejalía va a poder desarrollar. Decir algo, Pocho. Antes de que lo digas, Sí. de todas maneras déjame terminar la idea. Estamos seguros que si llegas a la concejalía vas a llegar ya con experiencia y también con experticia, porque son dos cosas que siempre hay que sumar: experiencia de lo que ha dado, recoger éxitos y fracasos también, porque no todo en la vida es perfecto, pero también experticia, porque ya has dominado muchos campos y creo que puedes contribuir mucho al trabajo municipal, cualquiera que sea el alcalde o alcaldesa que llegue. O sea, lo importante es que si llegas como concejal siempre tengas en mente y en norte servir a la ciudad de Guayaquil como hasta el momento lo has hecho. ¿Querías decir algo final? Sí, porque he tenido la oportunidad de hablar de muchas cosas, pero una de las cosas que nos critican a veces es que no hemos invertido en materia medioambiental como debería habérselo hecho. Y esa es una de las cosas que creo que no hemos difundido como se debería haber hecho. Porque, por ejemplo, entre zonas públicas y bosques se han sembrado 27.700 árboles. La propuesta nueva es sembrar 30.000 árboles, pero también hay una gran demanda ciudadana de recuperar el estero. El estero salado tiene 75 kilómetros de largo. Recuperarlo totalmente cuesta más o menos, según los estudios que tenemos, 140 millones de dólares, pero ya se están entablando las conversaciones con la CAF para por etapas conseguir los créditos necesarios para poder recuperarlos. Vamos a comenzar por parte del estero denominado el ramal Las Ranas, en la cual con el hecho de remover el lodo y los desechos acumulados va a mejorar drásticamente la oxigenación del agua, en el sur. En el sur, ya. En el sur. Y también en materia de clasificación y de cómo se maneja la basura, porque la basura el día de hoy se la entierra, pero ya estamos comenzando la primera etapa para, por un procedimiento, quemar la basura que se convierte en gas metano. El gas metano se convierte en CO2, que es mucho menos contaminante. En una segunda etapa buscar hacerlo rentable para que esto pueda convertirse en energía y distribuirlo en la red pública de electricidad del Ecuador. Ojalá que esto se pueda dar, pero tenemos varias propuestas también en este sentido. Así que gracias por la entrevista y un saludo cordial para todas las personas que escuchan La Hora del Pocho. Gracias, Jorge Caiturri, candidato a la concejalía. Repite, Jorge, por favor, tu puesto en la lista, que es primero, pero repítelo y sobre todo el distrito. Puesto 1, distrito 1, por la 6 Madera de Guerrero. Así que este 5 de febrero, ya saben, la 6 es todo y raya todititito la 6. Bueno, en todo caso, está bien, en todo caso... 8 venido con camiseta amarilla. Bueno, hoy día coincidió. Te digo que tu puesto no porque se pueda votar individualmente, sino para que la gente tenga ubicado que tú encabezas una lista. En este caso, a diferencia de elecciones anteriores pluripersonales, ya no se puede votar eligiendo interlistas, sino que votas por el partido, por el partido, por los candidatos, y en este caso pues Jorge Caiturri encabeza la lista de concejales. ¿Quiénes más forman la lista de concejales? Mayra Montaño, la Bombón, Marco Todo, Paola Jalamillo, que está aquí acompañando, y Caí Ramos. Distrito 1. ¿Qué? Distrito 1, sí. También. Está bien eso. ¿Y son candidatas ellas también? No.
Ellas nos acompañan. Bueno, ellas acompañan. Bueno. Team Petit, el equipo de prensa. Perfecto, está bien, está bien. Como requisito medir 1.50, conmigo 1.50 todas. Un abrazo, Jorge, suerte. Un El abrazo, próximo muchísimas domingo gracias. estamos